La batalla en el cielo. Al mismo tiempo que los mares se amontonaban en inmensas mareas, se desarrollaba un espectáculo en el cielo que se presentaba a los horrorizados espectadores de la tierra como una batalla gigantesca. Debido a que esta batalla fue vista desde casi todas partes del mundo y debido a que se imprimió con mucha fuerza en la imaginación de los pueblos, puede reconstruirse con cierto detalle. Cuando la Tierra atravesó los gases, el polvo, los meteoritos de la cola del cometa, alterada en su eje, procedió en un movimiento distorsionado. Imaginen un sistema solar casero hecho con bolas y platos de telgopor colgados de hilitos, ¿sí? Perfectamente en equilibrio. Y una nueva bola es lanzada en medio de ellos, rozando el plato que representa la Tierra, la cual comienza a moverse fuera de control, tambaleándose, girando sobre sí mismo. Se imaginen ese movimiento. Por supuesto, hablamos de cuerpos mucho más pesados y densos que bolas livianas, ¿no es cierto?, de telgopor. Además, tenemos que tener en cuenta fuerzas extraordinarias como el magnetismo que entraron en juego, causando un juego de equilibrio-desequilibrio, como veremos. Cuando un cuerpo es alterado en su movimiento normal, comienza un bamboleo que no es circular, sino elíptico, y esto provoca una serie de alteraciones generales. Esto es lo que sucede también cuando vemos un trompo girando, mientras el trompo se mantiene en un círculo perfecto, está en pie. Cuando la fuerza empieza a decaer, el movimiento comienza a ser cada vez más elíptico hasta que el trompo cae y se detiene. Emergiendo de la oscuridad, el hemisferio oriental se enfrentó a la cabeza del cometa. Esta cabeza poco antes había pasado cerca del Sol, probablemente estaba en un estado de incandescencia. Existen varias teorías explicativas acerca de cómo y por qué puede entrar en incandescencia, si es por la fricción, que esto, que aquello. No voy a entrar en ese tipo de detalles técnicos porque no nos interesa, pero estaba en estado de incandescencia sin duda alguna porque es lo que vio todo el mundo y es lo que se describe. La noche en que el gran terremoto sacudió el mundo fue, según la literatura rabínica, tan brillante como el día del solsticio de verano. Debido a la proximidad de la Tierra, el cometa dejó su propia órbita y durante un tiempo siguió la órbita, ¿no es cierto? Se acompañó a la Tierra de alguna forma, ¿no es cierto? La gran bola del cometa retrocedió, después se acercó nuevamente a la Tierra, envuelta en una oscura columna de gases que parecían columna de humo durante el día y columna de fuego durante la noche, como veremos, y la Tierra pasó una vez más por la atmósfera del cometa, esta vez en su cuello. Esta etapa estuvo acompañada de descargas eléctricas violentas. Hay muchas más fuerzas entre medio de cuerpos celestes que entre medio de bolas de telgopor que podemos imaginar. Con bolas de telgopor podemos imaginar un cierto choque en cuanto a movimientos, pero también tenemos choques de fuerza, ¿sí? De esta manera hubo intercambios de descargas eléctricas entre la atmósfera de la cola y la atmósfera de la cola del cometa y la atmósfera terrestre. Hubo un intervalo de aproximadamente 6 días entre estos dos acercamientos, de acuerdo a los relatos, claro. Al emerger de los gases del cometa, la Tierra parece haber rotado sobre sí misma y la columna de humo se movió hacia el horizonte opuesto. La columna parecía una serpiente gigantesca en movimiento. El malaj de Ja Elohim, que iba delante del ejército israelita, ahora se mudó y se puso detrás de ellos, y la columna de nube se apartó del frente de ellos y se situó detrás de ellos, dice Shemot en el capítulo 14. Cuando las marejadas alcanzaron su punto más alto y los mares se rompieron, una tremenda chispa voló entre la Tierra y el globo del cometa, que instantáneamente empujó las olas a millas de altura. Mientras tanto, la cola del cometa y su cabeza, habiéndose enredado entre sí, ¿no es cierto?, por ese estrecho contacto con la Tierra, probablemente, esta es una teoría, obviamente, ¿no es
es cierto? Pero es bien probable, es una teoría bastante bien sustentada físicamente, intercambiaron violentas descargas de electricidad. Parecía una batalla entre el globo brillante que estaba pasando y la oscura columna de fuego. En el intercambio de poderes eléctricos, la cola y la cabeza fueron atraídas una a otra, porque esto es una cosa que sucede con los imanes, lo se pueden ver, y con cosas electrificadas, ¿no es cierto? Y fueron atraídas y repelidas justamente una de la otra. De la cola, parecida a una serpiente, crecieron extensiones y perdió la forma de una columna. Ahora parecía un animal furioso con patas y muchas cabezas. Las descargas destrozaron la columna, proceso que fue acompañado por una lluvia de meteoritos sobre la Tierra. Parecía como si el monstruo fuera derrotado por el globo brillante y enterrado en el mar o donde cayeran los meteoritos. Posteriormente, los gases de la cola envolvieron la Tierra. El globo del cometa, que perdió gran parte de su atmósfera y gran parte de su potencial eléctrico, porque en ese tipo de choques hay pérdida siempre de energía, se retiró de la Tierra, pero no se separó del todo. Al parecer, después de un intervalo de 6 semanas, la distancia entre la Tierra y el globo del cometa volvió a disminuir. Este nuevo acercamiento del globo no se pudo observar fácilmente porque la Tierra estaba envuelta por las nubes de polvo dejadas por el cometa en su acercamiento anterior, o sea, la sombra de la muerte, ¿no es cierto? Así como por el polvo también expulsado por los volcanes, porque fue toda una catástrofe que una detrás de la otra. Después de renovadas descargas, el cometa y la Tierra se separaron. Este comportamiento del cometa es de gran importancia en problemas de mecánica celeste, que un cometa, al encontrarse con un planeta, puede enredarse y alejarse de su propio camino, o sea, ser forzado a un nuevo curso y finalmente liberarse de la influencia del planeta, lo proporciona el caso del cometa Lexell, que en 1767 fue capturado por Júpiter y sus lunas, y no fue sino hasta 1779 que se liberó de ese enredo. Y estas cosas fueron sí observadas por astrónomos, que ya había en esa época, ¿no es cierto?, observadores, y todas esas cosas están registradas, así que esto no es una teoría alocada. Los eventos en el cielo fueron vistos por los pueblos del mundo como una pelea entre un monstruo maligno en forma de serpiente y el dios de la luz, que enfrentó al monstruo en la batalla y así de esa manera salvó al mundo. Evidentemente la gente lo vio como un choque de monstruos. La cola del cometa saltando adelante y atrás bajo las descargas del globo en llamas se consideró como un cuerpo separado enemigo del globo del cometa. Dado que las descripciones de la batalla entre Marduk y Tiamat, el dragón, ¿no es cierto?, o Isis y Set, o Vishnu y la serpiente, Krishna y la serpiente, Hormuz y Arimán, siguen un patrón casi idéntico, porque todos narran más o menos una historia muy similar, tienen muchos detalles en común con la batalla de Zeus y Tifón. Vamos a dar aquí solamente la descripción de Apolodoro de esta batalla, o sea, la de Zeus y Tifón. Todas las demás son similares, pero pueden divertirse buscando en internet acerca de todas las similitudes, ¿no es cierto?, y ver las narrativas, y van a darse cuenta de cómo son todas prácticamente iguales. Cuando los dioses hubieran vencido a los gigantes, la Tierra, aún más enfurecida, tuvo relaciones sexuales con el Tártaro, o sea, el inframundo, ¿no es cierto?, pero el peor de todos, el más bajo, y dio a luz a Tifón en Cilicia, un híbrido entre hombre y bestia. En tamaño y fuerza superó a todos los descendientes de la Tierra. En cuanto a los muslos, tenía forma humana y una masa tan prodigiosa que superó a todas las montañas. Su cabeza rozaba a menudo las estrellas. Una de sus manos se extendió hacia el oeste y la otra hacia el este, y de ellas sobresalieron las cabezas de los 100 dragones. De sus muslos hacia abajo tenían enormes espirales de víboras que cuando se sacaban llegaban hasta su cabeza y emitían un fuerte silbido. Su cuerpo estaba todo alado, el cabello descuidado fluía con el viento desde su cabeza y mejillas, y el fuego brotó de sus ojos. Tan
Tal y tan grande era Tifón cuando, lanzando piedras encendidas, se dirigió al cielo mismo con silbidos y gritos, lanzando un gran chorro de fuego de su boca. Pero cuando los dioses lo vieron correr al cielo, huyeron hacia Egipto y siendo perseguidos cambiaron sus formas por las de animales. Sin embargo, Zeus arrojó a Tifón a distancia con rayos y de cerca lo derribó con una hoz adamantina. Y mientras subía lo persiguió de cerca hasta el monte Casio que domina Siria. Allí, al ver al monstruo dolorido, se enfrentó a él. Pero Tifón se enroscó sobre él y lo agarró con sus rizos y al arrancarle la hoz le cortó los tendones de las manos y los pies y levantándolo sobre sus hombros lo llevó por el mar hasta Cilicia y lo depositó al llegar a la cueva Coricia. Asimismo guardó allí también los tendones escondidos en una piel de oso y puso para protegerlos a la dragona Delfina, que era una doncella medio bestial. Pero Hermes y Aegyptian robaron los tendones, se los colocaron sin que los observara Zeus el fugitivo, porque probó los frutos efímeros con la convicción de que así se fortalecería. Así que perseguido de nuevo, llegó a Tracia y luchando en el monte Hemo, que ya hemos mencionado antes, levantó montañas enteras, pero cuando estos retrocedieron sobre él por la fuerza del rayo, el torrente de sangre brotó sobre la montaña y dicen que por esa circunstancia la montaña se llamó Haemus. Y cuando empezó a huir a través del mar de Sicilia, Zeus arrojó sobre él el monte Etna en Sicilia. Esta es una montaña enorme, de las que hasta hoy en día se dice que brotan ráfagas de fuego de los rayos que se lanzaron. Esto está en la biblioteca de Apolodoro. La lucha dejó profundas huellas en todo el mundo antiguo. Algunos distritos se asociaron especialmente con estos eventos de esta lucha, ¿no es cierto? Como por ejemplo ya mencionamos justamente el monte Hemo y algunos lugares que tomaron el nombre de Hemo, que quiere decir rojo sangre, ¿no es cierto? Y de esa manera se cambiaron los nombres como el Mar Rojo. La costa egipcia del Mar de Caña se llamó Tifonia, según una cita de Estrabón en su geografía. Estrabón también narra que los arimi, que serían para nosotros los arameos o sirios, ¿sí?, fueron testigos aterrorizados de la batalla de Zeus con Tifón. En su geografía, en varios lugares, cita el río Orontes fluye cerca de la ciudad. Aunque antes se llamaba Tifón, su nombre fue cambiado por el de Orontes, el hombre que construyó un puente a través de él. Aquí, en algún lugar, está el escenario de la historia mítica del golpe de Tifón por un rayo y la historia mítica de los arimi, de quien ya he hablado, por los relámpagos, que huyó en busca de un descenso subterráneo, que no solo cortó la tierra con surcos y formó el lecho del río, sino que también descendió bajo tierra y provocó que la fuente saliera a la superficie y que el río debe su nombre a este hecho. O sea que acá tenemos un cataclismo por el cual algo que se desprendió de todo este lío que se estaba montando formó algún meteorito que se arrastró, no sé qué puede haber sido exactamente, formó el lecho, lo que se convertiría en el lecho del río, que primero fue llamado Tifón y después se llamaría Orontes. Después dice los arimi, de los cuales deberíamos interpretar como significado no algún lugar en Siria o Cilicia o en alguna otra tierra, sino la propia Siria, porque los habitantes de Siria son arameos, aunque quizá los griegos los llamaran arimeos o arimi. También hay que escuchar las palabras de los historiadores antiguos, como por ejemplo la de Xantus, quien escribió la historia de Lidia. Lidia está en Turquía, cuando relata los extraños cambios que ese país experimentó a menudo, y de hecho hacen de este el escenario de la historia mítica de los arimi y los estertores de Tifón, llamando al país Katasekaumené. Una cosa rara. Descripciones similares provienen de varios lugares del mundo antiguo en los que las naciones relatan la experiencia de sus antepasados que presenciaron esta gran catástrofe de mediados del segundo milenio. En ese momento los israelitas estaban apenas saliendo de Egipto, ¿sí? Después de 400 años de contacto con esa civilización, aún no habían llegado a un concepto monoteísta claro y definido. Todavía tenían unos grandes líos en sus cabezas en su
mayoría, y tenemos que acordarnos que además estaban con una multitud mixta. Ni siquiera habían recibido la ley, nada. En ese momento no conocían ni respetaban demasiado claramente a su Elohim, como lo demuestran sus continuas rebeliones durante el camino por el desierto, ¿no es cierto? No que no conocieran al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, sino que sus conceptos en general eran simples y probablemente muy, pero muy impregnados de todo el paganismo egipcio, dentro del cual habían estado sumergidos por cientos de años, ¿sí? De manera que aún no habían sido adoctrinados como lo serían mucho más adelante. Como otros pueblos veían en la gran lucha que estaba ahí arriba de sus cabezas, ¿no es cierto? Un conflicto entre el bien y el mal, ¿sí? Probablemente los dioses, o sea, los planetas, y probablemente ellos vieran la mano de Elohim, dado que estaban en medio de una lucha entre Faraón y Moshe, ¿no es cierto? Que mis dioses, decía Faraón, harán esto, y Moshe decía, el Elohim de Israel hará esto otro, ¿no es cierto? Entonces ellos debían estar viendo todas estas cosas, igual que muchas sociedades primitivas lo veían exactamente igual entre la lucha de los dioses en los cielos, ¿sí? Y acá no nos olviden, volvemos a mencionarlo, tenemos a la multitud mixta metiendo además todas sus comentarios y sus opiniones, imagino, en ese momento. Con todo, el libro de Shemot, suprimiendo esta concepción de los antiguos, presenta el presagio del fuego y del humo, moviéndose en una columna como un malaj o mensajero del Adón. Lo dice claramente, lo determina, digamos. Sin embargo, muchos pasajes de otros libros de las Escrituras conservaron la imagen, ¿sí? Ya que impresionó a los testigos presenciales. Rahab es el nombre hebreo para el contendiente con el Altísimo. En Mismor 89 dice, tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo potente dispersaste a tus enemigos. Es Venus o Leviatán o Lucifer, el antiguo planeta Rahab. No se confundan con el nombre de la prostituta de Jericó, que justamente debe haber tenido su nombre a raíz de este planeta, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de una mujer, sino que estamos hablando de un antiguo planeta o algo. En el libro de Job dice, las columnas del cielo se estremecen, atónitas ante su represión. Él aquietó el mar con su poder, con su destreza derribó a Rahab. En otro capítulo dice, Elohim no restringe su ira, hondo se hunden los ayudantes de Rahab. En cuanto al punto de vista más antiguo acerca de Rahab, vamos a ver en el libro de Ginsberg de leyendas, dice, hasta ese momento la tierra era una llanura y estaba completamente cubierta de agua. Apenas se hicieron oír las palabras de Dios, que se junten las aguas, cuando aparecieron montañas por todas partes y colinas, y el agua se acumuló en las cuencas profundas. Pero el agua era recalcitrante, resistió a la orden de ocupar los lugares humildes y amenazó con desbordar la tierra, hasta que Dios la obligó a regresar al mar y rodeó el mar con arena. Ahora, siempre que el agua es tentada a traspasar sus límites, contempla la arena y retrocede. Las aguas imitaron a su principal Rahab, el ángel del mar, quien se rebeló ante la creación del mundo. Dios le había ordenado a Rahab que tomara el agua, pero él se negó diciendo, ya tengo suficiente. El castigo por su desobediencia fue la muerte. Su cuerpo descansa en las profundidades del mar, el agua disipando el mal olor que emana de ella. En la leyenda tardía, Rahab es el príncipe de Egipto y el mismo Usa es el príncipe del mar. También en el libro de este autor de Ginsberg, en otro volumen, porque son 7 volúmenes, el primero sobre el que se ejecutó el juicio fue el ángel de Egipto, Usa. Fue arrojado al mar y Rahab, el ángel del mar, y sus huestes sufrieron una suerte similar. Rahab había intercedido ante Dios a favor de los egipcios. Él había dicho, ¿por qué has de ahogar a los egipcios? Basta a los israelitas que los has salvado de la mano de sus amos. Ante eso, Dios asestó un golpe a Rahab y a su ejército, bajo el cual se tambalearon y cayeron muertos, y luego arrojó sus cadáveres al mar, de ahí su desagradable olor. El profeta Yeshaya clama, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Yahweh, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón?
¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Está en el capítulo 51 de Yeshaya. De estos pasajes queda claro que la batalla de Adón con Rahab no fue una batalla primigenia antes de la creación, como piensan algunos eruditos. Porque Yeshaya lo menciona junto con el hecho de que formó el camino en el medio del mar para que pasaran los redimidos. Y ella ya profetizó para el futuro en el capítulo 27. En ese día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente buidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al monstruo del mar. La serpiente tortuosa se muestra en muchas imágenes antiguas desde China hasta la India, Persia, Siria, Egipto y México, ¿no es cierto? Nosotros ya lo hemos estudiado. Yo les dejo un antiguo post que está en Despierta, en el blog de Despierta, que es Sofiolatría, el culto a la serpiente antiguo, donde pueden encontrar muchas imágenes ya recopiladas en ese post. Con el surgimiento del concepto monoteísta, los israelitas consideraron a esta serpiente tortuosa la rival del Altísimo, como una criatura del Adón que se rebeló y debía ser derribada. Él es quien despliega el norte sobre el vacío, quien suspende la tierra sobre la nada. Él encerró las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen por su peso. Él tapa la vista de su trono, extendiendo una nube sobre él. Él trazó una frontera sobre la superficie de las aguas, en el extremo donde se encuentra la luz con las tinieblas. Las columnas del cielo se estremecen, atónitas ante su reprensión. Él aquietó el mar con su poder, con su destreza derribó a Rahab. Con su soplo calmó el cielo, su mano atravesó a la serpiente tortuosa. Dice el libro de Job en el capítulo 26. Pero tú, Elohim, eres mi rey desde antiguo, el que realiza liberaciones en medio de la tierra. Tú dividiste al mar con tu potencia, quebraste las cabezas de los monstruos de las aguas, tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Dice el Mismor 74. El mar se dividió en dos, la tierra se cortó con surcos, desaparecieron grandes ríos, aparecieron otros, la tierra retumbó durante años, la gente pensó que el dragón de fuego que había sido abatido había descendido bajo tierra y estaba gimiendo bajo tierra. Eso es lo que se refería también el Papiro y Puber cuando decía ruido y años de ruido.